Buen día, Felipe, y buen día para todas nuestras damas aquí en la cabina. Un saludo muy especial para todos los que están presentes en este tiempo en nuestra casa, hoy con finanzas. Y hablando de las finanzas de nuestra casa, tenemos que hablar de los compromisos financieros. En muchas oportunidades, para obtener lo que se quiere, las personas no se quieren esperar en el tiempo para desarrollar un capital a través del ahorro o de una inversión, sino que desean un flujo inmediato, un impacto económico que pueda suplir lo que se desea o la necesidad que se. Para ello, se incurre en una práctica que trae muchas dificultades y es los préstamos. Lo que suelen ser buenos cuando se habla de obligaciones, pero no precisamente buenos cuando es una inyección de capital para suplir un mal manejo o para llegar precisamente a cumplir con una supuesta. Partamos de que los afanes son los peores indicadores de la vida financiera. Pareciera que todo lo que se decide a las carreras en términos de finanzas, ¿cierto? Sin darnos la oportunidad de meditar o profundizar en ello, suele terminar mal, mejor, muy mal. Resulta que lo rápido, lo fácil, lo entretenido suelen ser indicadores muy claros, pero no precisamente de abundancia, sino de necesidad, la que está o la que viene. Resulta, y quiero contarles, de algo que me pasó alguna vez cuando fui a una entidad financiera. Fui a hacer algún tipo de trámites y la niña que me atendió comenzó a ofrecerme toda clase de aparentes beneficios financieros, toda una cantidad de ofertas. Préstamos de una manera, préstamos de otra, préstamos así, préstamos así, ¿cierto? Y todos ellos con la intención de que yo incurriera en el hecho de adquirir un producto, de meterme en una deuda sin ninguna necesidad. No la tenía en el momento. Y mientras ella más me insistía, yo le decía, no gracias, no gracias, no gracias, hasta que llegó un momento en que me dijo, señor, pero ¿por qué está tan negativo? Yo le dije, no, no es una negatividad de mi parte, es que simplemente no me gusta endeudar. Trato de ahorrar y todo lo logro comprar, gracias a Dios, de contado. Ella me dijo, ¿sabe una cosa? Lo felicito. Claro que inmediatamente se quedó pensando y me dijo, claro que si todo el mundo pensara e hiciera como usted, yo me quedaría sin trabajo. Es que resulta que esto suele ser una práctica de las entidades bancarias, obviamente para desarrollar un negocio. Y es generarle a uno disque oportunidades cuando resulta que en realidad lo están metiendo ciertamente en muchas dificultades. ¿Cómo se obtiene lo que quiero o lo que necesito? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8 dice, así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Miren lo que nos indica la palabra de Dios y deberíamos tenerlo muy en. Se supone que uno debería buscar tener lo que en realidad se necesita y suplir la necesidad, obviamente es algo determinante y fundamental para la. Pero hasta dónde muchas de las cosas en las cuales incurrimos, muchos de los gastos que hacemos, muchos de las deudas en las que nos metemos, no es precisamente para suplir una necesidad, sino para enredarnos, para tener cosas que ya tenemos o necesidades que nos hemos creado, que nos han creado. Aprenda a ser agradecido, aprenda a satisfacer sus necesidades con lo que tiene. Esto es algo muy importante. ¿Qué tiene usted? Si aprovecha eso que tiene, va a ver que usted ciertamente tiene muchas posibilidades y no necesita incurrir en gastos excesivos y mucho menos en deudas. Ahorre para lo que necesite. Para obtener lo que quiero se necesita capital, es decir, dinero. Y si partimos del hecho de que lo que quiero es verdaderamente válido, es una real necesidad, debería tomarme el tiempo y desarrollar toda una capacidad financiera para poderlo adquirir, para poderlo tener, ¿sí? Pero claro, yo sé que esto no concuerda con los afanes de este mundo, porque resulta que a uno le dicen, ya, ya, la promoción es inmediata, si no lo compra ya algo le pasa, se va a perder de un algo más verdaderamente maravilloso, y si usted por alguna razón se lo perdió, en realidad no se perdió de nada.
Este mundo está especializado en crearnos necesidades y nosotros en creer que las necesitamos. Pero la verdad es que eso nos sobra. Y en muchísimos casos son cosas que realmente ni vamos a utilizar a profundidad. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ojo, porque el ambiente de este siglo es claro, trabaje, 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 pero para gastar, gaste, 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 gaste. Y eso es todo un movimiento, ¿cierto? De nuestras economías. Se supone que uno compra y mueve la economía, el que le vende a uno invierte y así. Pero resulta que no. Lo mejor es hacer las cosas con muy buena meditación, sin afanes, sin premuras. Las carreras, en esos deseos intensos de algo, se nos vuelven en contra y se nos convierten en deudas y no en inversiones. El sistema financiero, como le decía, es experto en darnos facilidades, pero para que nos endeudemos, para que gastemos no propiamente en una necesidad o en una inversión, sino en algo que será efímero o etéreo. Tres tipos de compromisos financieros tenemos que tener en cuenta. Las deudas, obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona, algo por lo común, dinero, que significan también unos intereses. El Salmo 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Por supuesto, nosotros estamos llamados a no tener deudas y si las tenemos, a salir lo más pronto posible de ellas, si queremos tener una verdadera realización financiera. Claro que hablábamos de que las deudas significan intereses, pero hay países del mundo, muchos de ellos con grandes desarrollos, en que las deudas no tienen intereses. Solo basta con que usted compre y compre lo que no necesita, lo que le sobra, y es suficiente porque con eso se está moviendo la economía, así no pague un interés por ello. Ojo con esto. Claro, hay que tener una diferencia. En este tipo de compromisos financieros hay otros que se llaman obligaciones. Y esto es obviamente diferente. Las deudas son negativas. Las obligaciones, hombre, suelen ser positivas. Y resulta que es la exigencia o compromiso al cual una persona ha adquirido para suplir una necesidad, ¿no? Si no es una necesidad, entonces no será una obligación, es una deuda. Por eso es que es muy importante que usted defina cuáles son sus necesidades y cómo debe suplirlas. Lucas, capítulo 14, verso 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Claro, nosotros podemos tener planes absolutamente maravillosos y tener ciertamente la necesidad de suplir ciertas circunstancias que me van a impulsar estos planes. Eso se llama adquirir una obligación. Porque, ojo, esto es diferente a una inversión, pero también este versículo nos ayuda a entender un poco sobre la necesidad de planificar para poder cumplir adecuadamente con eso que hemos planificado. Entonces viene la siguiente parte y es la inversión. Hablamos de deudas, hablamos de obligación, ahora hablamos de inversión. ¿Qué es un compromiso financiero, cierto? Con nuestra propia vida y con nuestra libertad financiera. Es lo ideal, el saber hacer inversiones, obviamente, ¿no? Con riesgos acertados, equilibrados, porque toda inversión tiene un riesgo, ¿sí? Y significa entonces poner nuestro dinero a generar ganancias y no precisamente a terminarlo de gastar. Mateo 25:27 dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y aquí me habla de la necesidad de invertir. Cuando me habla de darlo a los banqueros, habla de hacer una inversión donde se obtenga un rédito por ese dinero, por ese recurso que he puesto en esas manos. Todos estos elementos son muy importantes tenerlos en cuenta y las indicaciones que nos da la palabra de Dios. En esto tenemos que tener muy claro, como nos dice la Biblia, que el que pide prestado se vuelve esclavo del que le prestó, se vuelve esclavo. Y esto es una realidad tremenda que usted tiene que tener en cuenta. Quítese toda esclavitud de estar a toda hora generando unas deudas, generando, ¿cierto? Unos préstamos que lamentablemente lo van amarrando y lo van envolviendo y van deteniendo todo lo que significa su vida financiera. Usted debe aprender a discernir
qué es lo que en realidad necesita, en qué tiempo lo necesita, y ya no lo tiene, ¿sí? Y si en realidad lo necesita, ¿cierto? Y si en realidad lo necesita, ¿qué tanto se debe esperar? ¿Qué tanto puede esperar para ir acumulando el dinero necesario para esperarme, ahorrar y de esta manera aprender a invertir para generar valor? Es algo realmente fundamental para la vida y no acabar con lo que tengo, con lo poco o mucho que se tiene, sino realmente darle un crecimiento. Debemos aprender a vivir por presupuesto y frenar toda ansiedad y mucho más aquellos malos consejos que nos llegan ciertamente. Y llegamos en las finanzas de nuestra casa. Manuel Alfonso Osa.